Alquimia Prema, un podcast que busca acercarnos a nuestra versión más pura y elevada, desde un espacio de amor y aprendizaje. Yo soy Ale Camberos. Y yo soy Fernando Estrada. Bienvenidos. Hola, querida comunidad. El día de hoy vamos a hablar de un tema que, a pesar de que vayamos teniendo nuevas herramientas en el camino, la verdad es que es un tema que siempre te pone a prueba, sobre todo cuando te toca vivirlo en carne propia y en primera persona. Entonces, vamos a hablar de todos estos aprendizajes que nos dejan nuestros grandes maestros, que son justo como que la familia, los vínculos más cercanos y demás. Entonces vamos a hablar de patrones, de creencias, de cómo vamos desde niños forjando este criterio y toda esta estructura justo de creencias que nos limitan o nos impulsan, ¿no? Dependiendo de cómo vaya siendo nuestro camino evolutivo. Pues desde ahí vamos abordando esta perspectiva ante la vida, cómo vamos tomando la vida, qué tan prósperos, qué tan abundantes, qué tan sensibles, qué tan intuitivos somos a lo largo de la vida, ¿no? Sí, yo creo que estos temas, como decías, ¿no? Las creencias, mucho viene desde nuestro árbol generacional, ¿no? Cómo pensaban ya abuelos, papás, y eso indirectamente a nivel inconsciente, pues como que cuando eres niño lo vas cachando, ¿no? A veces por las pláticas que escuchas de los adultos, por cómo te criaron, o simplemente por la energía familiar que sostiene el árbol, ¿no? Y eso, pues hace como un sello, ¿no? Como una marca que te deja pues esos conocimientos, esa información que está por ahí en el aire que lo alcanzas a cachar. Y obviamente pues hay información que te ayuda bastante, que es una buena herramienta, y hay mucha información que pues en realidad te estorba, ¿no? O sea, como que ya te es pesado sostener, ¿no? Entonces, esa es la parte interesante, ver cómo podemos pues trabajar, sobre todo con las cosas que ya no nos favorecen o que pues, a lo mejor a tu abuelo le sirvió para algo, pero a ti ya no te conviene sostenerlo, ¿no? Eso se pone bueno. Y justo cómo vamos reconectando cada vez más a través de distintas herramientas con nuestra versión más auténtica, ¿no? Porque cuando somos niños somos como un jarroncito en el cual te van llenando de creencias, de cosas, de detallitos, como si te fueran llenando de cositas, y en realidad muchas veces ni siquiera son tuyas, o ni siquiera sabemos por qué hacemos lo que hacemos, por qué lo creemos desde ese punto de vista, por qué nuestra perspectiva ante el sufrimiento, ante el sacrificio, ante nuestra forma de ver qué significa disfrutar, qué significa vivir, y pues desde ahí que se pone interesante el camino, ¿no? Cuando empiezas a quitar todas esas cositas de ese jarrón y empiezas a llenarlo de un vacío, y que en ese vacío luego es donde nos sentimos como que un poco perdidos en el camino, pero después sabemos que estamos reprogramando y estamos afinando realmente nuestra versión más auténtica, realmente lo que sí queremos conservar de nuestros ancestros, de patrones, de historias, de habilidades, de cualidades. Entonces, ahí yo creo que empieza realmente el camino tan grande y tan profundo de autoconocimiento. Y no sé para ti, ¿qué opines? ¿Cuál ha sido la herramienta que te ha ayudado a cambiar esa percepción? ¿Cuál dirías tú que es esa herramienta o ese conjunto quizás de herramientas? Uf, esa es una súper pregunta, sobre todo porque sí, hay varias herramientas que pues, se escuchan allá afuera, y desde práctica con constelaciones, desde práctica de hipnosis, o sea, hay muchas cosas allá afuera que te ayudan como a entender esas creencias y a trabajarlas, ¿no? A nivel terapeuta te podría decir que con lo que más trabajo es con la creencia a nivel inconsciente, ¿no? O sea, con ejercicios de resignificación. Me gusta trabajarlo así, pero a nivel personal creo que es distinto. A nivel personal creo que lo he hecho un poco diferente porque mi aprendizaje lo he hecho más como una introspección sobre lo que voy viviendo. O sea, me explico, ¿no? O sea, por ejemplo, maestros tenemos muchos, ¿no? Por ejemplo, nuestros niños, nuestros papás, toda la gente cercana, o nuestros familiares, son unos maestros porque son como pues, un gran espejo, ¿no? Entonces te das cuenta, por ejemplo, con nuestro hijo, ¿no? Nuestro hijo y yo, que de repente pues pierdo un poquito la paciencia porque hizo algo, ¿no? Y cuando me cacho que sucedió algo así, no lo tomo como, o sea, la verdad no me pongo a pensar, oye,
esta impaciencia vendrá de mi árbol generacional, o sea, no lo hago tan consciente, pero sí trato de entender, a ver, hay algo que me está haciendo ser reactivo, ¿no? ¿De dónde viene? O sea, trato como de hacer un poco de introspección. Es algo que a lo mejor viví de niño, es algo que a lo mejor pues estoy cansado y el día de hoy es normal, o sea, a veces pasa, y trato nada más como de, hago mucho ejercicio de autoescucha, o sea, ese es como un pilar, de hecho, de lo que llevo a difundir en redes y lo que llevo a difundir en mis talleres es la autoescucha, entonces esa sí la practico muchísimo conmigo, entonces sucede algún evento, alguna circunstancia, y trato como de regresar, obviamente después de que sucede, pero después de que sucede sí trato de regresar a ver qué sucedió, cómo me comporté. Y hay un ejercicio muy bonito que es muy sencillo, que hemos hecho en algunos talleres, que se llama la segunda mirada. Y básicamente es eso lo que más utilizo, ¿no? La segunda mirada se trata a grandes rasgos de repasar tu día hacia atrás, ¿no? Entonces, tú te vas a dormir, te acuestas y antes de dormir empiezas a pensar en lo último que viviste, ¿no? A lo mejor te despediste de tu esposa, de tu bebé, y luego a lo mejor cenaste y te vas así hacia atrás hasta que te despertaste el día anterior, ¿no? Entonces, esa recapitulación de tu día, a mí en lo particular me ayuda mucho a cachar en dónde fui, sobre todo reactivo. Me he cachado muy reactivo últimamente, creo que es la palabra que más me suena ahorita. Y ese ejercicio, el solo identificarlo, cuando ya estás tranquilo, cuando ya estás en calma, que ya pasó ese evento, lejos de juzgarme y decir, no, la hice súper mal, en mi caso yo trato de decir, ok, la próxima vez que suceda una situación similar, ¿qué puedo hacer? ¿No? Voy a tratar de calmarme, voy a tratar de, no sé, sujetos. Pienso mucho en lo de mi hijo, ¿no? Voy a tratar de que cuando, no sé, no quiera levantar sus juguetes, proponerle alguna negociación, o sea, tratar de actuar algo diferente, ¿no? Y el solo hecho de alcanzarlo la próxima vez que sucede, como que ya lo traes un poquito fresco. Y eso me ayuda, no digo que ya lo tenga muy dominado, pero sí me ha ayudado bastante. Y justo hablando de esa resignificación, hablando de esa observación que tenemos hacia nosotros mismos, fíjate que sale una vertiente que para mí es muy importante, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo como siendo mamás, y no me dejarán mentir, siendo mamás nos damos cuenta de, al final del día, qué patrones repetimos, qué frases repetimos, y todo eso también te llena luego de culpa. Bueno, al menos a mí me pasa, ¿no? Que te llena de culpa, que te llena de esa intranquilidad, y lo pude haber hecho diferente y todo eso, ¿no? Y justo siempre pensamos que las grandes lecciones espirituales van a ser irnos un mes al Tíbet y estar solos en la nada y estar meditando todo el día. Y no, no, no. O sea, yo creo que en una vida normal, como la que muchos tenemos, las grandes lecciones han sido justo eh, cómo reaccionamos, ¿no? Ante situaciones cotidianas de la vida, ante el estrés cotidiano de la vida, y cómo vamos a ir desde el punto inconsciente reaccionamos y cómo desde el punto consciente vamos a resignificarlo, vamos a actuar de otra manera, vamos a no sobre reaccionar y demás, justo como decías, ¿no? Pero ¿de dónde viene todo esto, no? ¿Quién nos enseña? ¿Desde cuándo? ¿En qué momento empezamos a aprender a hacer estas reacciones ante diferentes emociones de la vida, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, yo voy a hablar en mi caso, en mi familia el enojo es una reacción eh, muy aceptada, pero no podemos hablar de toda la gama más de emociones que hay, ¿no? Y no podemos bailar por ahí, sino es como que feliz, enojado, triste. O sea, como que son las tres emociones que eran las más comunes y las más aceptadas, ¿no? Dentro de ahí no cabe que nos sentamos como que demasiado eufóricos porque justo como que era este miedo a no puedo estar demasiado feliz porque seguro, y aquí viene una creencia que ahí nos pueden ir poniendo qué creencias había en su casa, esta creencia de no puedo ser demasiado feliz porque seguramente tiene un costo. Fíjense nada más que limitante, ¿no? Y no hablamos desde juzgarlo, sino desde yo no quiero interiorizar eso en mí y obviamente no se lo quiero pasar a mis hijos, ¿no? Pero no puedo ser demasiado feliz porque seguro viene algo o,
o cuando hay un logro, vas muy bien, pero nunca lo hiciste perfecto, está excelente, o sea, ya llegaste, ¿no? Nunca es ya llegaste, siempre es, vas bien, ya mero, ya casi, ¿no? Entonces nunca terminas de ser suficiente ante las cosas o nunca terminas de pasar en ese trayecto, de avanzar, de cruzar ese logro, ese éxito, ¿no? Y también desde ahí la culpa, ¿no? Justo como decía, la culpa a disfrutar, a sentirte pleno y demás, porque algo malo va a pasar. Entonces te mantiene en un punto de alerta y no te permite ser realmente como que muy feliz y llegar a esa vibración de la extrema felicidad, porque no me puedo pasar, porque ya estoy como llegando a este exceso de felicidad y entonces va a pasar algo malo y como nuestra vida justo ante las creencias se va encargando de irlas reforzando con distintas situaciones. Sí. Y ahí es donde es más difícil romperlas porque justo tu mente y tu consciente va a buscar cómo hilar lo que en el inconsciente tienes, en esa percepción. Y lo va a seguir anclando y te lo va a seguir demostrando. Mira, ¿tú creías esto? Pues sí pasa esto. Entonces te lo va reafirmando y cada vez se va poniendo capas encima y es más difícil salir de ahí. O no sé, ¿tú qué opinas? Pues creo que me va a salir un poquito, pero creo que este podcast va a ser súper terapéutico, pero para nosotros, porque ahorita que vas conversando, o sea, sí, la intención un poco es compartirles y que puedan, pues a partir de nuestras experiencias, de lo que hemos vivido, pues tomar ciertos aprendizajes, pero ahorita que lo empiezas a hablar, creo que va a ser una herramienta súper terapéutica para nosotros, porque como que empiezo a ver, o sea, ahorita que sacaste el tema, que lo hemos conversado en otros espacios, más personales, sin cámara ni nada, pero ahorita que lo empiezas a conversar, me pongo a pensar, cómo esas ideas de tener prohibido el disfrute, o sea, porque al final es eso, ¿no? O sea, si tú disfrutas, algo puede venir después, ¿no? Es esa sensación de que cuando algo está bien, seguro es porque ya viene algo mal, ¿no? Y eso, o sea, emocionalmente o a tu psique tiene un peso tremendo, ¿no? Y obviamente cada familia va a ir haciendo como su análisis de cómo va funcionando la dinámica, pero sí veo como en nuestra dinámica hay ciertas veces en las que estamos, no sé, haciendo alguna actividad padre o planeando alguna actividad padre y como que las cosas no fluyen tan bien y quizás es por esa energía inconsciente, ¿no? Que a lo mejor viene marcada de, uy, es que por decir, no, si nos vamos de vacaciones a un lugar así súper padre, uy, pero ¿y si voy a inventar, ¿no? Si es en la playa, y si llueve, y si hay un huracán, y si como que tratando de, uy, ¿qué puede pasar si lo disfrutamos, no? Y ese es, como bien decías, un gatillo que detona, ¿no? Lo interesante es qué hacer con ese gatillo. Esa es la parte importante, porque una parte es, ok, ya lo escuché, ya observé que tengo ciertos comportamientos que a lo mejor en mi casa o en mi familia eran de tal o cual manera, y estoy repitiendo un poco, o a lo mejor estoy con uno nuevo, pero que no me conviene, ¿no? Y una vez que lo identificas, ¿qué se puede hacer? ¿Tú qué dirías que se podría hacer? Yo creo que aquí desde mi punto de vista, sé que hay muchos caminos, hay muchas terapias, pero desde mi punto de vista sería ir a la raíz de esa percepción, de dónde viene, dónde la escuchamos, de dónde la aprendimos, qué tenemos en el campo, en la memoria celular, ¿no? Llámese desde los ancestros, llámese desde vidas pasadas, lo que cada quien crea, ¿no? Pero justo lo tenemos impregnado. Les voy a poner un ejemplo que a mí me voló la cabeza la primera vez que lo pude asociar así. Cuando hay un evento en el que a lo mejor, voy a poner un ejemplo, alguna persona de la comunidad judía se siente en peligro o en alerta, su cuerpo y su memoria celular y su campo se monta en este miedo que si bien tal vez él o ella puede estar en su casa tranquilo tomando un té y comiendo, se activa en el cuerpo, se pone en estado de alerta, aunque esté pasando al otro lado del mundo, ¿no? Y justo esta memoria celular es la que se activa por todo lo que hemos vivido, ¿no? Toda esta información que se va heredando, porque justamente
solo creemos que heredamos el color de ojos, el color de piel, el cabello y tal, pero también hay una memoria en las creencias, una memoria en la percepción, en la forma de ver la vida, en las historias de nuestros ancestros y demás que se va heredando. Ya si a esto le unamos que hemos vivido en vidas pasadas, que por lo general no, esta teoría no sé si sea totalmente verdad absoluta o no, pero que renacemos como que en el mismo conjunto de almas o en la misma memoria un poco estelar, creo que sí lo heredamos. Entonces, justo como les decía, ¿no? Retomando esto, la persona que está en su casa y todo esto, se le activa eso en su sistema nervioso, esa ansiedad, ese miedo, esa incertidumbre, y la, y la hace actuar en base a ello, ¿no? O sea, empieza como que a lo mejor hace tener ciertas acciones para sentirte seguro y demás, o en alerta. Entonces siento que para mí el hecho de poder rastrear de origen qué ocurre con esa creencia, ese patrón desde la raíz, creo que esa es la clave para que podamos cambiar la perspectiva, darle un giro y podamos resignificar hacia donde sí nos pueda ser funcional en el presente. Porque muchas personas piensan, pues ok, a mí de qué me sirve irme hacia atrás, hacia la raíz y darme cuenta que mi bisabuela a lo mejor estuvo... a lo mejor mi abuela, mi bisabuela, no sé, vivió en el holocausto y vivió todas esas emociones que sí, no tuvieron un espacio, un lugar, no fueron nombradas y me las heredó. Y aquí en el presente, ¿cómo le hago? ¿De qué manera me puede servir transformar esa información para mi avance, ¿no? Para mi evolución. Entonces, creo que desde allí, desde cambiar esa perspectiva, desde implantar nuevas creencias en el inconsciente, y aquí hay muchas herramientas, ¿eh? Te puedes ir a una constelación, te puedes ir a una hipnosis de sanación, te puedes ir a alguna otra herramienta terapéutica, a lo mejor he visto también que hay quienes pueden canalizar, te puedes ir hacia el cuerpo, cómo lo está somatizando esa emoción para poder liberarla, no sé, o sea, aquí está muy amplio, ¿no? Entonces, creo que sí, la premisa es cómo voy a cambiar esa percepción que tengo ahora, ¿no? En todo, del placer, de disfrutar, de los miedos, de la ansiedad, de la escasez, porque también es un súper tema, ¿no? Que engloba muchísimo. Y no justo, solo monetaria, ¿no? así es, y justo si nos vamos a esta memoria celular que les decía, la escasez en esta zona, ¿no? En esta región, en Latinoamérica, cómo vivimos la escasez, cómo lo experimentamos a través de siglos en los que se tuvo esta conquista y luego esta lucha por la independencia y luego no sé qué tanto independencia o no, o sea, toda esta historia que pues hemos ido heredando, ¿no? Que se vaya grabado en nuestra piel, en nuestra alma, en todo, en cada célula, ¿no? Sí, y para mí es una certeza que sí se hereda, ¿no? O sea, ahorita que decías que se hereda el color de ojos, el tono de piel y demás, para mí sí es una certeza y tan lo es que yo lo puedo observar, por ejemplo, cuántos no conocemos este tipo de casos, ¿no? En donde el nieto no conoció a su abuelo, pero es igual de analítico, igual de financiero, igual de miedoso, o sea, como que tiene muchas cosas del abuelo y dices, pero no convivió con su abuelo. ¿Qué sucede ahí? Claro que hay una información, si lo quieres ver científicamente a nivel celular, pero yo creo que es más a nivel alma, o es algo que viene con pues sí, con la información del alma, ¿no? Entonces, para mí sí es heredable, o sea, sí es totalmente una certeza y creo que lo que se puede hacer con eso, como decías, herramientas hay muchas, ¿no? A veces el solo hecho de observarlo abre toda la información. O sea, a veces ni siquiera es necesario, ok, ya me di cuenta y luego tengo que hacer mucho trabajo. A veces el solo visualizar, o sea, el poder ver que tu abuelo, tu mamá o quien sea, tuvo sufrimiento, tuvo escasez, vivió una situación de ese tipo, el solo hecho de que veamos ese sistema, a veces la energía se acomoda hacia tu favor y suceden ciertos ajustes en tu vida que te das cuenta que algo cambia, ¿no? Entonces, esa información a veces solo está esperando ser vista, ¿no? Eso es a lo que voy. Y obviamente muchas personas que nos están escuchando pueden decir, bueno, ¿qué pasa si mi bisabuela ya se murió, ¿no? Y no puedo obtener esa información porque no se lo platicó a nadie, ¿no?
opciones, como decías, hay muchas. Unas son las constelaciones familiares, en donde son pues ejercicios en donde se utiliza la energía, pues sí, un poco transgeneracional, y se puede mover cierta información que te hace ver, o el constelador en este caso, te hace ver qué pudo haber sucedido, y eso ya te da muchas pistas de lo que sucede. Otra, lo que tú decías, es la hipnosis, pero a mí me gusta verlo de lo más sencillo posible, ¿no? A mí me gusta trato de compartir como lo más sencillo, y para mí sería, a veces, aunque no tengas una constelación, no tengas una hipnosis, no tengas acceso a nada, el solo sentarte en un estado, voy a llamar un estado de meditación, a un estado de relajación, el solo hecho de estar en un estado de relajación y empezar a pensar, a ver, yo me estoy comportando de tal manera, me dan miedo estas situaciones, me detonan este tipo de creencias, ¿no? El solo empezar a pensarlo te va a hacer sentir algo en el cuerpo y vas a empezar a, te van a llegar como ideas a tu imaginación, ¿no? Que es un poquito lo que sucede con la hipnosis, ¿no? Como que bajas esa información del campo, y lo importante aquí es que lo podamos diferenciar, porque hay quien dice, es que esto me lo estoy imaginando, ¿no? Como si imaginarlo no fuera algo real. Entonces a veces piensas en, pues, ¿qué habrá sucedido en mi linaje relacionado a la escasez? Y te empiezas a sentir así como de, es que y si no consigo comida y si no sé qué, ay, ¿por qué estoy pensando en esto si yo soy un gerente muy tal? Bueno, pues a lo mejor en tu árbol hubo quien no pudo conseguirlo, ¿no? Esas emociones son muy sutiles, a veces sí hay que entrenarlo un poquito, sobre todo al entrar en estado meditativo, hay que, hay que practicarlo para que cada vez se nos haga más familiar, pero el solo hecho de hacer este tipo de ejercicios nos dan mucha información. Esa información está como el Wi-Fi, que no lo vemos, pero que aquí están los datos viajando. Así yo lo veo que funciona, ¿no? Sí, justo cómo tocas este punto tan importante y yo creo que da para tela para cortar para hacer un episodio de qué es la hipnosis, porque justo ahorita Sí. la estoy estudiando con una gran maestra. eh, y de aquí nos podemos ir todavía más profundo en el tema de patrones de creencias y demás y cómo podemos significarlas, ¿no? Pero creo que este ejercicio de sentarnos, y recordemos que somos como una antena. eh, Somos como una antena y el hecho de poder estar en este estado de neutralidad y de calma es lo que nos va a hacer podernos conectar con el campo. No es como si fuéramos una antenita y nos vamos a conectar con el wifi del universo y toda la información que hay ahí, ¿no? Entonces, obviamente te puedes ir muy atrás o te puedes ir a lo que está pasando en este momento y seguramente que desde esa neutralidad emocional en el estado nervioso, en el sistema nervioso, es lo que va a hacer que pueda ser perceptivo a las señales, a la información y que lo puedas traer al consciente, ¿no? Y una vez trayéndolo al consciente, yo sugiero, y también es una práctica que tenemos ahí, que lo puedas escribir. Claro. Lo puedas escribir y lo puedas plasmar, porque después al leerlo y observarlo, te va a... Es como si ya jalas un hilito de la información y de ahí ya ¡fium! Se va a desmenuzar y se va a ir abriendo todavía más, ¿no? Esa información que queda ya en el campo porque tu alma, el universo y todo ya sabe que estás buscando algo de eso. Y aquí es un principio muy básico, ¿no? Donde pones tu atención, pones tu energía y desde ahí puedes obtener lo que quieras, donde estés poniendo tu atención. Entonces, pues ya desde ahí, justo irte a esas raíces, ¿no? ¿Por qué tengo este miedo a no ser suficiente? ¿Por qué tengo este miedo a no conseguir el sustento? ¿Por qué tengo este miedo a no ser capaz de hacer algo, de lograr éxito? Y nos vamos a la memoria celular y nos damos cuenta que a lo mejor al tío se trató de asociar con alguien y le robaron, lo estafaron, lo engañaron y demás, ¿no? Entonces hay este miedo, esta contracción, ¿no? Yo me acuerdo mucho, y también quisiera que contaras cómo tú viviste la parte de la constelación con tu abuelo materno. Y aquí rápido para cerrar la idea, yo me acuerdo que cuando yo le platicaba a mi abuelo paterno que yo quería emprender o que nosotros le platicábamos que queríamos emprender, que queríamos hacer y tal, siempre era como este miedo de no, es que va a llegar Hacienda y te va a quitar todo, te van a quitar todos los impuestos y tal, y nos damos cuenta que pues obviamente su papá había vivido una época muy difícil para emprender, quizás era su mentalidad, quizás era lo que sea,
pero había sido difícil para ellos, ¿no? Entonces se apostaban mucho hacia lo seguro, hacia lo conocido, hacia lo que no demandaba esta como hasta cierto punto esta cierta incertidumbre o cierta incomodidad, porque ya había pasado demasiada incertidumbre e incomodidad que ya no querían vivir eso, ¿no? Y es muy válido. Cada alma tiene sus lecciones, su aprendizaje y demás, pero también es algo que no podemos montarnos como una mochila que vamos a ir cargando porque es otra vida, es otro aprendizaje y pues quizás si podemos ayudar ahí a cerrar eso que quedaron de nuestros antepasados y solo tomar lo bueno, que justo es como el principio muy general, ¿no? Muy somero de las constelaciones, Wow. pero justo es, la premisa es que sí puedes ser tu mejor versión, sí puedes cambiar tu perspectiva, sí puedes cambiar esos paradigmas que te han llevado a actuar de tal o cual manera a nivel inconsciente por lo que traemos cargando de nuestros ancestros y de memoria celular, de vidas pasadas y demás, ¿no? Entonces, no sé si quisieras como que también comentar esta parte que te decía de tu abuelo. Creo que es muy interesante. Sí, por supuesto, no tengo inconveniente en compartirlo. Lo que sucede, y voy a poner un poquito de contexto, porque digamos que desde mi fecha de nacimiento es todo un caso, ¿no? O sea, yo nazco Está buenísimo. un 21 de diciembre de 1993 y mi abuelo paterno yo no lo conocí. Él murió un 21 de diciembre del 91, o sea, 2 años antes de mi nacimiento, pero la misma... Materno. sí, perdón, dije paterno, mi abuelo materno, pero la misma fecha, ¿no? O sea, 21 de diciembre, y además me dice a mi mamá que la hora de muerte de mi abuelo correspondía más o menos a la hora en la que ella considera que rompió la fuente o algo así me platicaba, ¿no? Entonces, como que había mucha sincronicidad, ¿no? Desde ahí había una conexión. Y mis papás pensaban así en nombres, ¿no? Yo me llamo Fernando Ismael, ¿no? Entonces pensaban, no, que Fernando, que no sé qué. Que siempre tuvieron en el campo solo Fernando. Ajá, solamente Fernando. O sea, había por ahí opciones, pero Fernando iba ganando, ¿no? Como un nombre único, ¿no? Y tengo un tío que le decía a mi mamá, es que tu hijo va a nacer el día que se murió tu papá. Justo esa fecha. Ajá, justo en esa fecha. Y mi mamá decía, no, que nazca un día antes o un día después, pero esa fecha ¿no? Y total, pasa el tiempo, sale, pasa el tiempo y pues nazco en la misma fecha, ¿no? Entonces, cuando nazco en esa fecha, mi papá le dice a mi mamá, vamos a ponerle Ismael como tu papá, ¿no? O sea, como que lo tomaron, no sé si como una señal, como un homenaje, la verdad, no sé. Yo creo que ellos supieron también 100% qué ocurrió ahí, ¿no? Y ahorita les platicamos algo de los nombres de nuestros hijos, ¿no? Que también pasó algo que no sabemos, ahorita lo platico eso. Pero deciden ponerme el nombre de mi abuelo, que es Ismael, ¿no? Entonces, me dan ese nombre y suceden muchas cosas energéticamente que obviamente yo no era consciente de niño, pero por ejemplo, ¿no? A mí no me gustaba festejar mi cumpleaños. Yo no sabía por qué. Y todo el mundo era como, oye, ¿te hacemos una fiesta? Y yo, no, pues aquí en la casa, tranquilo. No quiero, ¿no? Y era muy como de, yo veía a mis amigos, ¿no? La fiestota, sobre todo cuando crecíamos, ¿no? Hasta con chelas y esto. Y yo era como de, no quiero festejar, ¿no? Para mí era algo sencillo, dame mi regalo. Sí. Y yo no sabía por qué. Obviamente, había un peso energético en el sistema familiar. Era un día muy lindo por mi llegada, pero un día muy duro para la familia por la partida de mi abuela. Había sido triste. Había sido muy triste. Entonces, el mismo día tenía una dualidad muy fuerte, ¿no? Sí. Y eso es algo energético, porque obviamente nadie, o sea, no es como que yo los viera llorando en mi cumpleaños. O sea, no había algo tangible que yo pudiera ver, pero había una energía que la gente, aunque me abrazaba y me querían decir, algo había como de, sí, pero también estamos viviendo un duelo, ¿no? Entonces, esa energía es perceptible, quizás no a los ojos, pero sí a tu inconsciente. O sea, esas pequeñas memorias sí llegan al inconsciente. Entonces, para no hacer el cuento largo, voy a una constelación principalmente para trabajar como ese aspecto de llevar el nombre de, ¿no? Porque además no soy el único Ismael en la familia, somos 4. O sea, es mi abuelo, mi tío Eugenio era Eugenio Ismael, que es hermano de mi mamá, su hijo es Mauricio Ismael y yo como Fernando Ismael. Entonces, además, éramos varios Ismaeles y yo principalmente pues con la carga de la fecha, ¿no? Acudo a la constelación y me pareció un ejercicio muy bonito. En ese momento yo no sabía nada de constelaciones, no tenía ni idea qué iba a pasar. Y lo que sucede es que a grandes rasgos te
tú nada más dices que quieres trabajar, ¿no? Entonces yo dije, no, pues voy a trabajar mi nombre porque me llamo igual que mi abuelo. No dije nada más, ¿no? Y de repente la consteladora hace ahí algunas cosas, separa gente y demás. Y yo veo que hay una persona que me está representando, o sea, alguien que no quiero usar la palabra actúa, pero es como una tipo de actuación, pero es una representación más bien de la energía y me estaba representando a mí, ¿no? Y parecía como si estuviera actuando como yo tal cual, o sea, empezó a hablar como yo, a comportarse como yo. Sí, se veía, o sea, al menos posturalmente se veía como yo. Y yo le puedo pensar, ¿quién le dio información a la consteladora? O sea, ¿quién le platicó cómo soy yo? O sea, como tanto detalle, ¿no? en mi mente no cabía el... ¿Cómo? Si acabo de ver a este chavo que estaba normal así como otra persona y de repente se comporta como yo. Bueno, total que dije, órale, está impresionante, ¿no? Y el ejercicio estuvo lindo porque la consteladora me dice, ¿cómo era tu abuelo? Me empecé a preguntar, ¿no? ¿Qué cosas? No recuerdo cómo fue, ya tiene muchos años de esto, pero más o menos así, ¿no? O sea, como si me hubiera dicho, ¿qué cosas consideras negativas y qué cosas positivas de él? Algo así, no recuerdo qué palabras usó. Y las negativas yo recuerdo que le dije, pues es que mi abuelo era muy, muy tomador y pues incluso hasta mujeriego, o sea, era muy ojo alegre. Y cosas positivas, era una persona súper ingeniosa, o sea, tenía una mente o sea, era muy pilas y tenía un humor, de verdad, un humor muy lindo. O sea, todo el mundo lo recuerda por su humor muy gracioso, muy tranquilo, muy llevadero, es un cuate que te cae bien, ¿no? Y pues el ejercicio se hizo como una especie de trabajo energético en donde acepto ese humor y ese ingenio y, o sea, como una herramienta, como una herencia positiva. Y aparte también de ingeniero, ¿no? Ajá, también, exactamente, él también tuvo, aunque no estudió, o sea, llegó creo que a segundo, tercero de primaria, pero su carrera, o sea, tú lo veías y era un ingeniero, o sea, él hacía temas de ingeniería civil así súper avanzadas que yo sea, o sea, obviamente yo no lo conocí, pero por lo que me platican, las obras que hacía, pues era un ingeniero, ¿no? Y yo soy ingeniero como formación, como mi primera formación soy ingeniero en sistemas, ¿no? Entonces, muchas cosas muy similares, ¿no? Muchas similitudes, y en el ejercicio nada más se hace como que honras esa parte y le haces saber a esa energía que no te corresponde, por ejemplo, en este caso, pues el ser tomador o el ser ojo alegre, esas cosas como que marques una línea, ¿no? Entonces, yo no te sé decir, oye, es que a raíz de esta construcción, yo ya no me volví tomador, no me volví mujeriego, no siento que nunca lo haya sido, pero quizás pude haberlo sido, no lo sé. Lo que sí sé es que esa energía sí acomodó cosas, ¿no? Y más a fechas recientes, con otras situaciones que han sucedido en mi vida, como que ya veo mi cumpleaños como algo lindo, y eso no me ha pasado, ¿no? Entonces, el solo hecho de decir, ahora sí lo quiero festejar, ¿no? Ahora sí quiero celebrar, pues, mi cumpleaños, ¿no? Lo que la mayoría de la gente hace, ya lo veo como natural, ¿no? No, y déjenme les platico, porque usualmente desde que éramos novios, ¿cuál era la forma de festejar? No, yo solamente me quiero ir de viaje y yo no quiero hacer nada y yo no quiero invitar a nadie. Bueno, todavía me quiero ir de viaje. Eso todavía está. Bueno, sí, pero justo hasta hace poco empezó a querer festejarlo y a querer celebrarlo y desde otra manera, ¿no? Y lo hizo consciente hace poco. Esa parte en la que dijiste, o sea, digamos que en la primera constelación se movieron cosas, se acomodaron cosas y qué bueno, ¿no? Que yo ya para cuando lo conocí ya tenía como que esas partes ya muy trabajadas. Pero justo cuando se dio cuenta de que su día también era un motivo de celebración, fue hace poco que lo integró. Sí, o sea, en realidad fue hace un año, o sea, casi a raíz de la partida de mi mamá. O sea, mi mamá falleció hace un año, más o menos en esas fechas, un poco que irónicamente, pero como que ese evento que quizás debe haber sido doloroso, que luego platicamos que sucedió exactamente, para mí no fue tan doloroso, o sea, como que lo viví, no que no me sentía triste, por supuesto, claro, pues era mi mamá, pero me refiero a que yo pensé que... No es el sufrimiento. No es el sufrimiento que... Fatal, así. Pues uno se imagina que cuando se va su mamá, pues es de los peores días de tu vida, ¿no? Claro. Y yo me sentía como muy en calma con lo que sucedió, como que sentía que su alma necesitaba trascender, no sé, una cosa ya... Como que la dejó ir en calma, o sea, sin aferrarse, sin esa idea del dolor, del apego al dolor, o sea, como que la dejó ir con mucha aceptación, digamos. Y justo como que ese mismo evento
como que terminó de cerrar ese capítulo de decir, Esa pues tu percepción vida que vale, había, o sea, claro. es algo lindo celebrarla. Y ahí fue cuando dije, o sea, no conscientemente, pero un día nada más te dije, oye, ahora sí quiero que vengan mis amigos. O sea, no soy de muchos amigos, pero los que tengo son muy buenos amigos, ¿no? Entonces, sí dije, quiero tomar una cerveza con ellos, platicar, o sea, relajarme con mis cuates, como lo hacíamos en la universidad, o sea, tengo un amigo de la primaria, o sea, como platicar con ellos, ¿no? Sí, Entonces, estar con ellos, ajá, festejando. festejarlo, ¿no? Y nada más antes de que se me olvide, quería compartir lo de los nombres, ¿no? O sea, ahorita que decíamos de mi nombre, el nombre de mi abuelo, Sí. y que decíamos, mis papás a lo mejor ni supieron por qué me lo pusieron, Ujú. nos pasó algo muy, muy parecido con nuestros dos hijos, ¿no? Ujú. Nosotros, obviamente, después de conocer de las constelaciones y esta constelación que les acabamos de contar, pues el tema del nombre para nosotros era algo importante, ¿no? Entonces siempre dijimos, nuestros hijos no se van a llamar como nosotros, ¿no? O sea, no hay que pasar ese peso. Y resulta y resalta que nace nuestro primer hijo y nos encantó un nombre, ¿no? Damián. Nuestro hijo se llama Damián. Nos encanta su nombre, o sea, después de buscar 1000 nombres, nos gusta ese. Y decíamos, pero es que como que falta acompañarlo con otro nombre, ¿no? Y buscábamos y buscábamos, no, es que me gusta, pero no queda con su nombre, tal. Y muy poquito tiempo antes de que naciera, dijimos, Alexander, Alexander está padre, ¿no? Sí, y suena bien también Alexander, está. Y a los dos, que era difícil que nos gustaran a los dos los mismos nombres, o sea, nos tardamos un rato por elegirlos, ¿no? Y Alexander, pues es una variante de Alejandra, ¿no? Entonces al final es como si fuera una variante de tu nombre. Y con nuestro segundo bebé, se llama Ferran Dael, y nos gustó el nombre de Ferran, se nos hacía muy bonito, y resulta que es una variante de Fernando en catalán. Y esto, de verdad, ni planeado, es más, lejos de planeado, no queríamos que llevara ningún tipo de peso, pero había algo que nos decía, es que se tiene que llamar así, ¿no? ¿Qué? No sé. Sí, es una cosa muy, muy profunda porque justo vimos miles de nombres, estuvimos ahí haciendo listas, obviamente hicimos ahí los finalistas y todo, pero cada que yo decía Ferran, sentía así como que en mi pancita que sí era ese nombre. El gut feeling que le llaman. Sí, La pancita te dice. sí, totalmente. Y justo también cuando fue Damián, yo creo que fue de los primeros nombres que dijimos los dos, sí, Sí, ese nombre, sí. ¿no? Y por hacerse la vida, justo como dice Fer, tenemos estas variantes, ¿no? Y bueno, ya les tocará a ellos en su camino de autodescubrimiento ver eh, por qué finalmente los elegimos, ¿no? Así como en este caso Fer, que pudo como que indagar por qué tenía ese peso, por qué es Ismael cuarto, y estoy segura que así hay muchas familias, sobre todo en México, ¿no? Entonces se acostumbran mucho estos patrones de querer, que se llamen como papá, ajá, mamá. de querer perpetuar los nombres, ¿no? O en honor a la abuela, en honor a la tía, en honor a tal, y cómo tiene este peso justo energético, ¿no? Y que ojo, tampoco tienen nada de malo. O sea, Sí, claro. un nombre también puede llevar un peso muy lindo, ¿no? O sea, todo depende también de muchas cosas. No es que, oye, le puse así, va a ser igual. Sí, hay no, muchas variables, sí, ¿no? hay muchas variables. O tal como puede ser quien rompa patrones, paradigmas, o tal como puede ser quien continúe con ciertas creencias que fueron muy benéficas y que pues, nos llevaron a ser exitosos y tal, ¿no? O sea, hay muchas vertientes y muchas perspectivas, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, me gustaría que también nos vayan poniendo ahí qué patrones han observado en sus familias, qué es lo que más se han cuestionado últimamente, ¿no? Me gustaría que pudieran hacer un ejercicio de al cerrar el día, como dice Fer, incluso pudiera Fer hacer en un siguiente episodio esa práctica de la segunda mirada que la verdad nos ha funcionado muchísimo en nuestros talleres, en nuestros cursos, y les ha gustado mucho a las personas porque de verdad es una práctica muy sencilla, sí, que engloba demasiado y te pone muy, aparte de este estado de neutralización y relajación, te pone los ojos y la atención en cosas que realmente pues sí están en nuestras manos, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, que sí podemos observar, que sí podemos cambiar y demás. Entonces,
También nos gustaría que nos pusieran ahí si quisiéramos esta práctica, y lo hacemos totalmente una práctica para que la puedan integrar y la puedan llevar y la puedan escuchar tantas veces como quieran. Pero justo, yo creo que para cerrar, me gustaría que hicieran este ejercicio de sentarse en la noche. No quiero que traten de vaciar su mente y sus emociones. Hagan unas respiraciones conscientes y permítanse observar qué habita ahí. Y desde ahí, a lo mejor lanzar alguna pregunta y observar con toda la atención desde esta parte sutil qué ocurre, qué creencia me está limitando, qué creencia, qué emoción no me permite avanzar, no me permite sentirme suficiente, capaz, merecedor. Y después de hacer esta observación profunda, esta autoobservación, puedan bajarlo todo a escribirlo y ver qué ocurre, ¿no? Creo que ahorita sería como un ejercicio sencillo que pudieran integrar. Sí, creo que es un ejercicio sencillo y me gustaría agregar de este ejercicio lo que les comentaba, ¿no? O sea, parte, sobre todo si no estás acostumbrado a este tipo de prácticas, o sea, lo más complicado es que a veces no creemos que lo que estamos imaginando, estamos viendo pueda ser real, ¿no? Esa es la clave. Y por ponerles un ejemplo, y los que sean papás me lo van a entender perfecto, obviamente si no es papá seguro también te ha pasado algo similar, pero sucede muy común, ¿no? O sea, que tu hijo se va de viaje o está lejos y sientes como, uy, algo pasó, ¿no? Y llamas y sí, es que se acaba de caer, se acaba de lastimarse, no sé, se enfermó o lo que sea, ¿no? Y tú dices, pero ¿cómo supe eso, no? Esa información sutil de la intuición es algo que sí podemos comprobar que es real, como en estos ejemplos que estoy poniendo, y que cuando tú haces un ejercicio de este tipo que proponía Ale, en donde te sientas y escuchas y lanzas una pregunta y ves como que llega, estas cosas que llegan pertenecen a un campo energético y a una, pues como una matrix de información en donde son cosas reales, ¿no? Entonces, me atrevería a decirles, o más bien los trato de animar a que escriban lo que sea que llegue en su mente, por raro, aunque por no extraño, tenga sentido. aunque no tenga sentido, traten de ser transparentes en esa parte de, bueno, pues me llegó algo raro, lo voy a anotar, o me llegó algo incómodo, o algo que nunca había pensado, o sea, no importa cómo venga, anótenlo, y se van a dar cuenta poco a poco, sobre todo conforme lo vayan haciendo, que les va a ser más fácil cachar esos mensajes, esa información que al final pues reside dentro de ti o dentro del campo, ¿no? Y el escribirlo, además de, como decía, de la importancia de poderlo releer más adelante y que te da mucha información, el solo hecho de escribirlo hace que tu sistema nervioso se relaje y descargue. O sea, literalmente, cuando tú escribes algo, es como si vaciaras tu mente, ¿no? Entonces, personas que, por ejemplo, se van a dormir y no se pueden dormir porque están empezando la chamba, no sé qué tal. Cuando empiezas a escribir y escribes así un montón, puedes llenar hojas de escribir lo que sea, estos ejercicios de journaling, como que te vas más relajado. Y sucede porque precisamente todos estos pensamientos que tenemos aquí como una maraña, se terminan de aterrizar en papel y pluma. Es importante que sea papel y pluma. Sé que hay quien se acostumbra en el teléfono o en la tablet. Sugiero que por lo menos las primeras veces sea con papel y pluma porque hay una energía de descargar, de relajar, de aterrizar. Es la parte física. Que es muy, muy terapéutica, ¿no? Así es. Y bueno, pues ya para cerrar, me gustaría que pudieran decirnos si quisieran que indagáramos en esta parte de los patrones y creencias pues vámonos hacia la escasez, ¿no? Como latinoamericanos, vámonos hacia la abundancia y demás. Entonces, pues les agradezco mucho por estar en este episodio y ahí vamos a seguir subiendo episodios. Gracias. Bye.